Los libros han sido temidos, como una fuente de conocimiento y saber imprescindible a lo largo de los milenios. Dentro de cada uno de ellos podemos viajar en el tiempo y a la mente misma de una persona, y ser conocedores de sus mayores virtudes, el intelecto y la imaginación. Sin embargo, desafortunadamente, también podemos toparnos con manuscritos que han sido acusados de haber dejado un legado dudoso o incluso oscuro a partes iguales para la humanidad, y de acarrear o provocar todo tipo de desgracias en su haber. En este vídeo, veremos algunos ejemplos. Soy Astra, y aquí te presento, los que en mi opinión son, los libros más peligrosos de la historia. Un título que resulta sumamente explicativo por sí solo. Su autor, un autoproclamado príncipe llamado James Harden Hickey, había perdido el rumbo hacia el final de su vida. Esto lo llevó a caer en una profunda depresión, de la que no supo recuperarse. Motivado, entonces, escribió este libro en el que da un fortísimo aliento a la idea del suicidio, ya ni siquiera como una remota opción, sino como una suerte de romántico privilegio del que habría que, según él, estar orgullosos. Además, este explicaba, acompañándose de detallados dibujos, múltiples formas de acabar con la vida, destacando la utilización de hasta 90 tipos diferentes de veneno, y 50 armas. El propio Hickey acabó consigo poco tiempo después, eligiendo la sobredosis de morfina, en conformidad con su nociva forma de pensar. Esta novela epistolar, publicada en 1774, narra la tragedia pasional de su protagonista, Werther, un chico sumamente talentoso y sensible que se enamora perdidamente de una dama, Charlotte, que no puede corresponderle. Ante este panorama asolador, y sin aparentemente ver más remedio, decide quitarse la vida. El libro fue bastante aclamado en su momento, y convirtió a su autor, Johann von Goethe, en toda una celebridad. Sin embargo, también se cuenta que inspiró a cientos de jóvenes desventurados en el amor, a suicidarse miméticamente, llegando a ser prohibido en al menos 3 países, y adjudicándole ser uno de los primeros casos probados del efecto Werther. Aunque ambos libros guardan premisas diferentes, los coloco acá, porque lo cierto es que comparten algo en común. Han servido para alentar el discurso de odio, y el supremacismo blanco a lo largo y ancho del globo en las últimas décadas. El primero, en particular, narra una revolución violenta en los Estados Unidos que finalmente desemboca en un explícito, descriptivo y deseoso exterminio de numerosas minorías raciales mediante prácticas genocidas. El segundo, es un tratado conspiracionista que afirma, basándose en malinterpretaciones y sesgos, que hay un plan mundial orquestado desde élites poderosas para acabar con la raza blanca a través de la inmigración y el mestizaje, con propósitos nada claros. Se considera y es sabido que varios atentados y ataques famosos segregacionistas se han llevado a cabo gracias a la difusión de estos materiales, así como un avance significativo de movimientos y políticas ultranacionalistas y anti-inmigración en Europa y Estados Unidos. Este negro tratado ha quedado sin dudas para la historia como un ejemplo claro de las atrocidades que pueden cometerse bajo la sombra de la ignorancia y la superstición, y un recuerdo de uno de los momentos más oscuros de la misma. El Malleus Maleficarum, escrito por 2 monjes alemanes, desde sus orígenes fue un texto que buscó incentivar e iniciar la conocida caza de brujas en Europa. Lleno de justificaciones irracionales sobre el mal, propias de un pobre fanfic infantil, pensamientos retrógrados acerca de cosmovisiones distintas y fenómenos perfectamente naturales, y una altísima carga misógina que raya en la locura y el sadismo, este manuscrito llevó a que se persiguiera a cientos de miles de personas, muchas de ellas inocentes, con el cargo de brujería, por al menos 2 siglos. En su nombre, se emplearon métodos de tortura atroces para obtener supuestas confesiones, se acusó sin pruebas más allá de testimonios poco creíbles, y se ejecutó inhumanamente con prácticas que procuraban el mayor sufrimiento posible. Probablemente, este sea el compendio más famoso de la lista, y no es para menos.
Hablar de todo lo que los protocolos han supuesto para la historia se puede resumir en una sola palabra: antisemitismo. Sí, el odio hacia los judíos, como sabemos, es algo que ha estado irracionalmente presente desde hace siglos, pero gracias a este libro, es que la cosa pudo alcanzar los más escalofriantes tintes, en el Holocausto. No obstante, ¿de qué trata? Simple. El texto pretende ser las transcripciones o actas de unas supuestas reuniones de una organización secreta, llamada los Sabios de Sion, que planearían una intrincada conspiración judeo-masónica comunista para hacerse con el control del mundo. Prácticamente, todos los historiadores serios han afirmado que el libro no es más que una farsa malintencionada, creada y promocionada por la policía zarista, y un plagio descarado a otro texto sin relación alguna. A pesar de esto, sigue siendo ampliamente distribuido por círculos antisemitas y radicales en Internet. Es probable que alguna vez hayas escuchado la no poco popular idea de que las vacunas son peligrosas. Bueno, como todo en la vida, esta tuvo que venir de algún sitio. Les presento a Andrew Wakefield, un ex médico británico que en 1998 publicó un corto, pero impresionante artículo en la prestigiosa revista The Lancet, el cual relacionaba fuertemente la aparición del autismo en niños con la vacuna triple vírica. El texto tuvo un impacto enorme en la opinión pública, provocando un clima de desconfianza general hacia la vacunación, y el resurgir de enfermedades virales que se creían casi erradicadas en todo el mundo. Gracias a Wakefield, y su posterior pseudoactivismo, es que los antivacunas pasaron de ser un selecto grupito de lunáticos, conspiranoicos marginales, a todo un pintoresco movimiento al que se le podría responsabilizar de miles de muertes negligentes. Pero, ¿saben qué es lo peor? Hasta el sol de hoy, se ha venido demostrando que el trabajo de Wakefield se hizo conscientemente obedeciendo a intereses lucrativos, y es un total fraude con datos falsificados. De todos los ejemplares repasados hasta ahora, que podrían tacharse como peligrosos, con toda probabilidad, el más directo sea este. Shadows from the Walls of Death, fue creado con un propósito claro. Su autor, el Dr. Robert Kecsey, buscaba concientizar sobre la fabricación de papeles tapiz pigmentados con arsénico, un elemento altamente tóxico y nocivo, incluso en pequeñas cantidades. El libro posee decenas de muestras de dicho papel. Contiene tanto arsénico en sus hojas, que el simple hecho de manipularlo o tocarlo sin protección, es mortal. Originalmente, se crearon 100 copias, las cuales, dada su letalidad, fueron poco a poco destruidas por sus bibliotecas receptoras, de modo que en la actualidad solo restan 5 en el mundo. Es innegable que los libros mostrados han sido objetos de polémicas y agravios a lo largo del tiempo. Sin embargo, la idea tras este vídeo no es que salgan con la visión de que existen libros peligrosos tal cual. He ahí las comillas en el título. Me explico. No creo que el peligro y la tragedia reales residan como tal en estos manuscritos o en sus contenidos que quedaron para la posteridad. El verdadero problema, a mi parecer y pesar, se encuentra presente en la ignorancia, el fanatismo y la conveniencia. El asunto parece apuntar más hacia la propia naturaleza humana. Básicamente, todo conocimiento o saber será peligroso en las manos equivocadas. Les ocurre a los libros religiosos, que afirman por sí mismos tener la verdad única e incuestionable. A aquellos escritos que se cree que están muy embrujados, siendo más de lo mismo. A la desinformación perniciosa y pseudocientífica en Internet. A los libros de dictadores, etc. La reflexión real en todo esto es que siempre que se lea algo o se adquiera conocimiento, se debe procurar hacerlo desde un razonable pensamiento crítico, y con la sana y abierta disposición de aprender.